3 vacunas efectivas y autorizadas. Son la de Pfizer-BioNTech, una vacuna que llamamos de RNA mensajero, que es una tecnología muy moderna que hace que las células humanas fabriquen el antígeno contra el que reacciona los anticuerpos humanos, ¿no? y neutralizan la infección. Una segunda vacuna, que es la de Moderna, de un mecanismo muy parecido, y una tercera vacuna de vectores virales, que se introduce un virus atenuado que no se puede replicar, y es este el que introduce el antígeno, que es la vacuna de Oxford-AstraZeneca. Todas son extraordinariamente efectivas. En los 3 ensayos que se han realizado con estas vacunas para su autorización, el grupo de vacunados no ha tenido ni hospitalizados ni fallecimientos, y todas además reducen la posibilidad de contagiarse, aunque sea a niveles leves, pueden haberlos, y parece, y esto ya es más reciente, que todas son capaces de reducir la probabilidad, la capacidad de transmitir el virus de unas personas a otras, aun por la menor carga viral que tienen los vacunados que se infectan. Yo diría que los vacunados no van a tener casos graves, pero sí que podrían infectarse, pero se van a infectar con cuadros muy leves, con muy baja carga viral, que en muchísimos casos no van a poder infectar a otras personas.